La mujer más odiada de Joseon, 2 de septiembre de 1506. El día del golpe de Yunjong. Cuando las fuerzas golpistas tomaron el palacio, la concubina real de Yeon Sang-gun, Yang Noksu, fue capturada. Fue ejecutada mediante decapitación frente al Gungjisi, cerca de lo que hoy es la plaza del Ayuntamiento de Seúl. Pero lo que siguió a la ejecución fue aún más impactante. El Gyeongsangun Ilgi lo registra. La multitud se abalanzó y arrojó tejas y piedras sobre su cadáver, gritando: "La sangre vital de toda la nación fue malgastada aquí mismo". El cuerpo quedó cubierto de tejas y piedras, exactamente como lo registran los anales. Esa sola escena explica quién era Yang Noksu, la mujer más odiada de Joseon. Pero hoy quiero empezar con una pregunta diferente. ¿Era realmente una mujer malvada? ¿O fue una víctima de su época, una mujer que vivió en la cima del poder y pagó por ello? Veremos únicamente los hechos tal como están registrados en los anales. El nombre de Yang Noksu aparece en la historia coreana inseparablemente unido a Gyeongsangun. Decenas de dramas y películas se han hecho sobre ella, y sin embargo, ninguno ha representado jamás su escena final real, tal como aparece registrada en los anales. Porque es demasiado brutal. Hoy miramos no el drama, sino a la Yang Noksu, que registraron los anales. La hija de una esclava. Un estatus fijado al nacer. El padre de Yang Noksu fue Yang Hampil, quien sirvió como magistrado del condado de Munui, en la provincia de Chungcheong. Un magistrado de condado es un funcionario local. Pero su madre era el problema. Su madre era una concubina de origen humilde. En el sistema de estatus de Joseon, si la madre era sierva, los hijos también lo eran. El estatus se transmitía a través de la madre. Así que Yang Noksu nació esclava. La posición de su padre como magistrado no contaba para nada bajo la ley de Joseon. Vivió como sierva en el hogar del príncipe Jaean, un familiar de quinto grado del rey Seongyong. El príncipe Jaean era un miembro de la realeza con escasa presencia política. Como esclava en su hogar, comenzó la vida de Yang Noksu. Mientras vivía como esclava, se casó con un hombre que también era siervo en el mismo hogar. Tuvo un hijo. Según los anales, quizás se casó 2 veces. Era una mujer casada con un hijo. Así era Yang Noksu antes de conocer a Yeon Sang-gun. Una esclava, una esposa, una madre. Es difícil imaginar un punto de partida más bajo en el sistema de estatus de Joseon. Sin embargo, en esa situación aprendió a cantar y bailar. Los anales registran que destacaba en ambas artes. ¿Por qué las aprendió? El registro no da ninguna razón, pero el resultado es claro. Aprender a cantar y bailar se convirtió en la única salida de su vida. Yeon Sang-gun estaba reclutando bailarinas por todo el país, mujeres llamadas Unpyeong, expertas en canto y danza. Yang Noksu entró en el proceso de selección para las entretenedoras del palacio, conocidas como Unpyeong y Heungchong, y finalmente llamó la atención de Yeon Sang-gun. En 1502, el Gyeongsangun Ilgi registra el momento. El rey oyó hablar de ella y se alegró, y la hizo traer al palacio. A partir de entonces su afecto por ella crecía día a día. Todo lo que ella decía era seguido, y fue investida como Sugwon. Sugwon era el cuarto rango superior del tribunal interior. Había pasado de esclava a rango palatino de un solo salto. Apenas existían precedentes para esto en la historia de Joseon. Vale la pena señalar algo aquí. Yang Noksu tenía alrededor de 30 años cuando entró al palacio. Una mujer casada que había tenido un hijo, no una edad joven ni siquiera para los estándares de la época. Sin embargo, llamó la atención de Yeon Sang-gun. La apariencia no era todo. Lo que los anales enfatizan es su talento vocal, su cara juvenil que la hacía parecer de 16 años, a pesar de tener 30, y su capacidad para leer a las personas, para percibir exactamente lo que Yeon Sang-gun quería y dárselo. Eso era un arma más poderosa que la belleza. Yeon Sang-gun ya se había rodeado de innumerables mujeres antes de conocer a Yang Noksu. Cientos de Heungchong solamente. El hecho de que Yang Noksu recibiera un favor abrumadoramente único significa que tenía algo más allá del físico. La frase de los anales, astucia encubierta y adulación seductora sin igual, es una condena.
pero también significa que leyó la psicología de Yeon Sang-un con precisión. La mujer del rey. ¿Por qué Yeon Sang-un cayó ante ella? El Yeon Sang-un Ilgi dejó un registro interesante sobre la apariencia de Jang Nok-su. No era una gran belleza. Los anales dicen, su rostro era irremarcable, pero pasados los 30 seguía pareciendo una chica de 16, una cara extraordinariamente juvenil. No era una belleza impresionante, sino esa cara juvenil, su canto y su baile sus armas. ¿Por qué entonces Yeon Sang-un cayó tan completamente ante ella? Los anales no dan una respuesta directa, pero varias cosas se pueden leer del registro. Yeon Sang-un perdió a su madre en la infancia. La reina de Puesta Yun fue ejecutada cuando Yeon Sang-un tenía unos 4 años. Creció sin saber cómo había muerto su madre. Los anales y otros registros muestran que Yeon Sang-un era psicológicamente inestable. El Yeon Sang-un Ilgi contiene un registro de que Jang Nok-su trataba a Yeon Sang-un como a un niño pequeño, pellizcándolo, burlándose de él. Nadie tenía permitido tratar así a un rey. Sin embargo, Yeon Sang-un lo permitía, y solo en presencia de Jang Nok-su bajaba la guardia. Algunos investigadores interpretan esto como Yeon Sang-un buscando en Jang Nok-su una figura materna sustituta. Alguien que lo tratara como a un niño, alguien con quien pudiera ser completamente vulnerable. Nada parecido existía en ningún lugar del palacio, y Jang Nok-su llenó ese papel. Esta es una lectura psicológica, no algo que los anales afirmen explícitamente, pero el registro la apoya firmemente. La entrada del Yeon Sang-un Ilgi del 25 de noviembre de 1502. Lo burlaba como se maneja a un lactante. Lo acosaba como se trata a un esclavo. Sin embargo, por muy encolerizado que estuviera el rey, en el momento que veía a Nok-su, invariablemente se alegraba y sonreía. Y así todos los premios y castigos dependían enteramente de su palabra. Lo manejaba como a un lactante, es una condena del historiador de los anales. Pero también significa que Yeon Sang-un podía relajarse en presencia de Jang Nok-su de una manera que no podía en ningún otro lugar. Incluso un tirano se convierte en un niño frente a alguien. Ese alguien era Jang Nok-su. Yeon Sang-un vertió una enorme riqueza sobre ella. El Yeon Sang-un Ilgi registra: el contenido entero del tesoro del Estado fue vaciado en su casa. Se le dieron oro, plata y piedras preciosas sin límite, esclavos, campos y casas en número incontable. El tesoro nacional fluía hacia la casa de una sola mujer. En 1503, el año después de su entrada al palacio, Jang Nok-su fue ascendida a Sugyeong, el tercer rango superior, de cuarto a tercer rango en un solo año. Para una mujer de origen esclavo recibir un título palatino de tercer rango en un año no tiene prácticamente precedentes en toda la historia de Joseon. El sabor del poder. ¿Realmente Jang Nok-su arruinó el país? El favor real se convirtió en poder político. El Yeon Sang-un Ilgi registra instancias específicas de la intervención de Jang Nok-su en los asuntos de Estado. Primero, favorecer a los suyos. Su cuñado Kim Yo-son recibió un nombramiento en la provincia de Hamgyong. Los funcionarios protestaron. Un hombre sin capacidad había sido nombrado simplemente por ser el cuñado de Jang Nok-su. Yeon Sang-un ignoró las objeciones. Los anales registran el mismo ciclo repitiéndose. Yeon Sang-un asciende a Kim Hyo-son. Los funcionarios protestan. Yeon Sang-un los ignora. Lo asciende de nuevo. La conexión familiar con Jang Nok-su determinó toda su carrera oficial. En 1506 ocurrió algo aún más extraordinario. Se emitió un decreto real elevando al hermano mayor de Jang Nok-su, Jang Bok-su, y a sus hijos al estatus de Yangin, plebeyo. Elevar a un esclavo al estatus de plebeyo era muy inusual en Joseon en esa época. El favor de una sola mujer había cambiado la posición social de toda su familia. Se convirtió en un conducto para sobornos. El Yeon Sang-un Ilgi registra para agosto de 1502 el familiar real príncipe Namcheon, Yi Jaeng, temiendo perder un pleito sobre un esclavo, sobornó a Jang Nok-su. Un miembro de la familia real hacía cabildeo a una concubina real.
Esto ocurrió apenas 6 meses después de que Yang Noksu llamara la atención de Yeon Sang-gun. Muestra con qué rapidez consolidó el poder. La demolición de hogares privados también está registrada. Yang Noksu mantenía una residencia privada fuera del palacio. Para ampliarla hizo demoler las casas circundantes de la gente común. El Seonggongam, la oficina responsable de la construcción real, fue movilizado. La gente fue expulsada de sus hogares. Luego está el incidente de Okjiwa. En diciembre de 1505, una entretenida de rango inferior, llamada Okjiwa, pisó la falda de Yang Noksu. Fue un accidente. Yeon Sang-gun hizo decapitar a Okjiwa frente al Gungisi y exhibir su cabeza en los aposentos de las entretenedoras del palacio. Pisar una falda fue la razón declarada para la ejecución. Esto habla elocuentemente del nivel del poder de Yang Noksu. Pero hay una pregunta importante aquí. ¿Todo esto era culpa de Yang Noksu? Algunos eruditos contemporáneos evalúan que la acumulación de riqueza ilícita de Yang Noksu no era sustancialmente diferente de lo que era práctica común entre los funcionarios de la época. Mirando el Yeonsangun Ilgi, no hay registro de que ella haya colocado a los suyos en los puestos clave del gobierno a gran escala. La tiranía de Yeonsangun había comenzado mucho antes de que apareciera Yang Noksu. La Muosawa fue en 1498. La Gabja Sawa fue en 1504. Yang Noksu entró al palacio en 1502. Fue el propio Yeonsangun quien arruinó Joseon. Yang Noksu simplemente estaba a su lado. Sin embargo, los anales también desbordan de condenas hacia ella. Y eso también es un hecho. A los ojos de los funcionarios de la época, Yang Noksu era la autora de la ruina del país. Esa condena fue registrada directamente en los anales y transmitida durante 500 años. La dirección del pincel del historiador determina cómo se evalúa la historia. Una conducta similar de los funcionarios masculinos, Yangban, fue registrada como práctica aceptada. La misma conducta de una mujer de origen esclavo fue registrada como la causa de la ruina nacional. Actos claramente erróneos, como la ejecución de Okjiwa, sí ocurrieron, pero la decisión final siempre fue de Yeonsangun. Si Yeonsangun no lo ordenaba, nada ocurría sin importar lo que Yang Noksu quisiera. Al final, el pincel del historiador determinó la historia de Yang Noksu, y esa historia se transmitió a los dramas y novelas que vemos 500 años después. 4. El día del golpe. El final de Yang Noksu. Poco antes del golpe, el Yeonsangun Ilgi registra una escena. Una noche Yeonsangun recitó poesía y derramó algunas lágrimas. Las mujeres a su alrededor se rieron entre sí en secreto. Pero Yang Noksu y otra concubina, Jeonbi, lloraron en silencio, conteniendo las lágrimas. Yeonsangun acarició sus espaldas y dijo: «Ha pasado tanto tiempo en paz. ¿Cómo podría haber una conmoción repentina? Pero si la hay, vosotras no podréis escapar de ella». Yeonsangun estaba profetizando su propio fin. Si viene el problema, no sobreviviréis. Y esa profecía se cumplió exactamente. En la noche del 1 de septiembre de 1506, el golpe fue lanzado por Bak Won-jong, Seong Huyan y Yu Sun-jong. Los militares tomaron el palacio. Yeonsangun no resistió. Fue depuesto y exiliado a la isla Gyeodong en Ganghwa. Yang Noksu fue capturada junto con las demás concubinas. Las fuerzas golpistas la declararon instigadora del mal gobierno de Yeonsangun. La ejecución por decapitación se llevó a cabo frente al Gungisi, cerca de lo que hoy es el ayuntamiento de Seúl. Habían pasado 4 años desde que captó por primera vez la atención de Yeonsangun. Lo que siguió a la ejecución está registrado vívidamente en el Yeonsangun Ilgi. La multitud se abalanzó y arrojó tejas y piedras sobre su cuerpo, gritando que la sangre vital de la nación había sido malgastada allí. El cuerpo quedó cubierto de tejas y piedras. Ningún drama, ninguna película ha representado jamás esta escena tal como la registran los anales, porque es demasiado brutal. Pero eso es lo que los anales registraron como el final de Yang Noksu. 4 años desde el momento en que Yeonsangun la notó por primera vez. 4 años desde esclava a concubina real. Yeonsangun murió 2 meses después en la isla. Tenía 31 años. Los registros indican que anhelaba a su reina, Lady Sin, en el exilio.
El nombre de Yang Noxu no aparece. Epílogo. ¿Era una mujer malvada o una víctima? Repasemos una vez más la vida de Yang Noxu. Nació hija de una esclava, vivió como esclava, se casó y tuvo hijos. Aprendió a cantar y bailar, se convirtió en entretenedora del palacio, llamó la atención del rey y se convirtió en su concubina real. Durante 4 años estuvo al lado del hombre más poderoso de Joseon. Luego, el día del golpe, fue decapitada y su cuerpo quedó enterrado bajo las piedras del pueblo. Que abusó de su poder es algo que los anales prueban. Aceptó sobornos, favoreció a su familia, demolió hogares de gente común. No puede decirse que no hizo nada malo, pero hay algo más que considerar. ¿Cuántas formas tenía una mujer nacida en la esclavitud para sobrevivir en Joseon? ¿Cuántas personas, dado el favor del rey, habrían elegido no usarlo? Los altos funcionarios de la época acumulaban riqueza rutinariamente mediante la corrupción y llenaban posiciones con los suyos propios. No hay evidencia en los anales de que Yang Noxu fuera dramáticamente peor. Si hay una diferencia, es esta. Los anales fueron escritos en gran medida desde la perspectiva de los funcionarios Yanban y los historiadores de la corte. La visión de una mujer nacida en la esclavitud ejerciendo poder sobre la base del favor real fue por tanto muy probablemente registrada con una condena mucho más severa que la conducta similar de los funcionarios. El comportamiento de los funcionarios fue registrado como práctica. El mismo comportamiento de Yang Noxu fue registrado como la causa de la ruina nacional. ¿Era Yang Noxu una mujer malvada o una víctima? La razón por la que esta pregunta resiste respuestas fáciles es la propia estructura de Joseon. Joseon era una sociedad de estatus hereditario rígido. Las opciones disponibles para una mujer nacida en la esclavitud eran extremadamente pocas. Aprender a cantar y bailar, buscar la atención del rey, hacer el máximo uso de su favor. Todo esto puede haber sido simplemente la lucha por sobrevivir dentro de esas pocas opciones. Al mismo tiempo, sí abusó de su poder y dañó a otros en el proceso. Yang Noxu fue víctima y perpetradora a la vez. Una cosa más vale la pena señalar. Los registros indican que en el exilio, Yeonsangun anhelaba a su reina, Lady Sin, no a Yang Noxu. Los dramas de Joseon retratan a Yang Noxu como el verdadero amor de Yeonsangun, pero los anales no dicen eso. La persona que Yeonsangun más amó fue su reina legítima, Lady Sin. Yang Noxu fue la persona de la que más dependía. El amor y la dependencia son cosas diferentes. Probablemente era ambas cosas. Una víctima creada por el sistema de estatus de Joseon, y al mismo tiempo una persona que hizo un mal uso del poder que se le dio. Y el día en que todo se derrumbó a la vez, las piedras del pueblo la cubrieron. Una mujer nacida esclava se convirtió en la persona más cercana al rey, y cayó con él al final. Esa fue la historia que Joseon le permitió.